Pasamos otros hermanos. Vamos a orar para presentarnos ante nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su espíritu. ¿Me puedes abrir alguna de estas? Inclinando nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, queremos pedirte tu Espíritu Santo, Señor, que nos permitas estar en este lugar y que permitas, Padre, que podamos en esta hermosa tarde poder deleitarnos en tu palabra, Señor, así como dice este hermoso canto, que es una lumbrera a nuestro camino, Señor, y es un deleite poder contemplar la voluntad del Dios Todopoderoso, del que está en los cielos y en la tierra, y que hinche todas las cosas, Señor, y que por tu palabra seamos bendecidos, seamos edificados y haya un poder sobrenatural, Señor, en este lugar, porque tu Espíritu trae poder sobrenatural, Señor, que tu poder sobrenatural incida sobre nosotros a través de tu palabra y que podamos corregir nuestro camino, nuestras sendas y podamos de esta manera ser quien tenga tu imagen en la tierra, una imagen del Dios vivo y del Dios grande. Padre, suplicártelo encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Pido, se me olvidó mi carpeta, esa café que está ahí, por favor. En esta tarde, hermanos, tengo algunas cosas, más bien muchas cosas que hablar. Y estaba cavilando en algunas de ellas, pero bueno, me es necesario continuar entonces el mensaje de la semana pasada, en la que estuvimos viendo algunos puntos de lo que es la visión de la iglesia con respecto a la renovación, a la restauración, hermanos, que hay en el mundo, que hay en la iglesia y que nosotros experimentamos con una nueva visión. El Señor Jesucristo lo relató como el reino de los cielos entre nosotros está, entre vosotros está, ¿verdad? Y entendemos que el reino de los cielos está entre nosotros a través del Espíritu de Dios. Es decir, la iglesia debe de ser quien esté saboreando el reino de los cielos por cuanto el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, no sé si podamos abarcar y podamos comprender lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos comprende la restauración de nosotros, comprende el habernos sacado de una situación muy dificultosa por causa del pecado y nos pone en un lugar espacioso, un lugar de privilegio, en donde estamos sentados delante de príncipes, delante de reyes y podamos sentarnos a la mesa, ¿no? A la mesa del gran rey, como lo fue con Mefibosé, que era un hijo de un rey, era un príncipe, pero que estaba alejado de la mesa del rey. Entonces el rey David le plació tener misericordia y lo llamó y le dio todo lo que se le había quitado. Así nosotros, a través de la restauración, hermanos, el hombre puede adquirir la imagen de Dios y a través del evangelio el pecado es quitado, la paga del pecado es quitada y es puesta en el Señor Jesucristo. Así es que nosotros, como integrantes del reino de los cielos, se nos es mandado a ser discípulos a las naciones, pero discípulos que son preparados por el mismo Espíritu de Dios y somos edificados y somos empoderados con la palabra de Dios, con su Espíritu, para poder transmitir el mensaje, un mensaje que se está viviendo. Amén, hermanos. Un mensaje que se vive, no que se habla solamente. Es decir, la iglesia debe de vivir el evangelio y adquirimos un tono diferente, ¿sí? Ya no somos quienes están hablando en un tono hueco, sino un tono convencido de algo que está sucediendo entre nosotros y que en nosotros está el reino de los cielos. Amén. A decir de estos dos elementos que el reino de los cielos trae a nosotros a través del Espíritu, es el fruto y el don, y vamos a hacer un énfasis muy profundo en eso, pero vamos a ir paso por paso explicando lo que es los frutos y los dones. En esta tarde continuamos hablando del don, del fruto que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22
¿verdad? No lo lean, yo se los voy a decir, que es el de la paciencia, ¿verdad? Ahora, hagamos un recuento de lo que estuvimos hablando la semana pasada. La paciencia es propia de Dios. La paciencia tiene su fuente en el mismo Dios, que es paciente con los hombres. La paciencia describe a alguien que tiene la capacidad de esperar en los momentos difíciles. La paciencia es alguien que puede hacer algo pero no lo hace, ¿verdad? Que tiene el poder de contestar, de hacer, de destruir, pero no lo hace. Así como Pablo habla del Señor, del Dios que está en los cielos, que es paciente, en Romanos capítulo 9, versículo 22, dice que si Dios quería mostrar su ira, al hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, la cualidad divina de Dios es la paciencia. Amén. Y por la paciencia Dios soportó a las personas, a los vasos de ira preparados para destrucción. Comentábamos cómo Dios en este momento está siendo paciente con los hombres, esperando que se arrepientan. Y entonces entendemos que es un Dios que equilibra la paciencia así como su ira. Porque Dios en un momento va a descargar su ira, pero en este momento, en este periodo del Evangelio, somos llamados por Dios a ser cambiada nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y ser conforme a su carácter. Segunda de Pedro dice: el Señor no le ha dado sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un equilibrio en la paciencia. No que Dios esté soportando y aceptando el pecado, sino que Dios es paciente para que el hombre cambie de su pecado, se proceda al arrepentimiento y Dios entonces restaure a las personas. En esta tarde el llamado de la iglesia es a la renovación, pero no a la renovación cualquiera, sino una renovación que viene de mostrarse delante de Dios, de ayunar, de orar y de pedirle que cambie nuestras vidas. Ya necesitamos cambiar nuestras vidas, pero tenemos que entender la teología de necesitamos cambiar, necesitamos disponer nuestro cuerpo, necesitamos disponer nuestra mente, nuestros pensamientos a Dios, orando a Dios, ayunando y poniendo nuestras vidas delante de Él. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo entendemos paciencia y arrepentimiento? Lo podemos pegar por cuanto Él está esperando con la capacidad de poder destruir al mundo, con la capacidad de poder deshacer el pecado que está en el mundo en un momento, pero Él está esperando con paciencia que se conviertan los hombres y las mujeres, y entonces que procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice Pablo. Qué hermoso que Dios a través de su paciencia nos guía al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es del hombre? ¿Qué es de nosotros, hermanos, en la iglesia? Estaba viendo que nosotros no debemos de ser piedras de tropiezo. Debemos de tener nuestro vaso en honra. Porque si Dios es paciente para que se arrepientan, entonces nosotros debemos de ser pacientes también, hermanos, y no ser piedra de tropiezo. ¿Amén? Levíticos 19:14 dice: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de Dios. ¿Alguien se imagina de nosotros poniéndole una piedra a una persona invidente para que se caiga? No sé si usted ha tenido la intención de que va caminando una persona que no ve
y que por malicia nosotros le pongamos una piedra para que él se caiga. ¿Se nos ha pasado por la mente eso? No, ¿verdad? Entonces, si nosotros no pensamos ponerle piedra de tropiezo a alguien material que no puede ver, entonces nosotros somos llamados también a no poner piedra de tropiezo espiritual. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo para nadie. Amén. Que nosotros podamos guardarnos de ser tropezadero para alguien. La definición dice de cualquier creyente es considerado como piedra de tropiezo cuando comete cualquier pecado que es público y notorio a otras personas, no importa si son creyentes o no. Eso es ser considerado piedra de tropiezo. Cuando deliberadamente hacemos algo pero nos están viendo, entonces ellos van a pensar que nuestro ministerio no sirve, no lo aceptan, y entonces estamos poniendo una piedra de tropiezo. El apóstol Pablo procuró tener siempre un buen testimonio ante la gente que le rodeaba, justamente para no ser tropiezo para ellos. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, según 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Si Dios por la paciencia busca nuestro arrepentimiento, nosotros buscamos el arrepentimiento de las personas y somos pacientes, también no poniendo piedra de tropiezo. Es decir, que nuestro ministerio no sea vituperado. Voy a decirlo de otra manera, que desaprueben nuestro ministerio. Voy a decirlo de otra manera, que cuando nosotros estemos hablando de Cristo, no digan no le creo porque Él no guarda el mandamiento. Es lo que sucedía con los fariseos. Y Cristo les dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No sé si esté claro lo que es una piedra de tropiezo. Que no seamos nosotros ocasión de que alguien caiga. Que alguien desapruebe nuestro ministerio. Que alguien se dé cuenta de lo mal que nos hemos portado y que somos ejemplos equivocados y que por causa de nuestro mal ejemplo no tomen en cuenta el Evangelio de Cristo. Y entonces ellos tropiecen para maldición. Si Dios a través de su paciencia busca el arrepentimiento, nosotros de igual manera no debemos de ser piedra de tropiezo de nadie. No deben de desaprobar nuestro ministerio. Pablo lo dijo, que no seamos malos ejemplos, para que los débiles en la fe tengan testimonio malo y no acepten el Evangelio y entonces sean destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido tenemos mucho que hacer y mucho que entender. En la iglesia tenemos que preparar las cosas en la iglesia. No es cierto que cuando tenemos una fiesta, hermanos, empezamos a arreglar, empezamos a poner todo en orden. ¿Por qué? Porque vamos a recibir a alguien y nos va a dar gusto que estén en nuestras casas. Que ellos se sientan cómodos, les arreglamos todo. ¿Qué quieres? Agua, café, ¿qué quieres? Queremos que se sientan bien. Queremos que se sientan cómodos. Cuando alguien llega a nuestras casas, alistamos el hogar para que ellos lleguen y se sientan de lo más confortables. En la iglesia el testimonio de nosotros es poner una alfombra correcta y que ellos se sientan bien. No estamos hablando de soportar a nadie, estamos hablando de que nuestro ejemplo sea el correcto. Ahora vea cómo lo dice Ezequiel capítulo 18 versículo 19. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares, Ezequiel 3, 18, 19, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Somos comparados al atalaya, al vigilante, que cuando estamos vigilando y viene el mal, nosotros les avisamos a las personas: alístate, porque tu alma va a morir si no te alistas. Si nosotros no les avisamos, no les decimos, y ellos pierden su alma, entonces nosotros vamos a ser culpables de las almas que se pierdan, porque no les avisamos. Pero si nosotros amonestamos y advertimos del castigo y tenemos un ministerio correcto, entonces las personas, si se convierten, ellos van a ser salvos, pero si no se convierten, entonces nuestra alma va a ser salva. Hay una responsabilidad en el Evangelio. Hay una responsabilidad de hablar, de ser buenos testimonios, de que nuestro ministerio no sea vituperado y de que no seamos piedra de tropiezo para los demás. No sé si alguna vez hemos contado las personas y los hombres y las mujeres que se han convertido, pero que ya no están en la iglesia. Ahora, de todos ellos, hermanos, que se han ido de la iglesia, que ya no han venido, ¿cuántos de esos que se fueron nuestra responsabilidad? ¿Y cuántos no fueron nuestra responsabilidad? Ahora, nosotros tenemos el llamado de Dios de ser quien lleve la restauración a las personas. Pero en el llevar la restauración nosotros tenemos un gran problema, que no sea nuestra culpa cuando un alma se pierda. Entonces nuestro ministerio va a ser liberado. Amén. Que no seamos nosotros los que por falta de paciencia, por falta del ayuno, de la oración, por falta de la paciencia que es la misma de Dios, podamos esperar el cambio y ayudar. Pero si nosotros avisamos y no hubo cambio, entonces nuestra alma es libre. En el Evangelio hay muchos asuntos y uno de los elementos importantes es nuestra responsabilidad en la iglesia. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Que Dios nos libre de que alguien se vaya porque haya sido nuestra responsabilidad. Entonces seamos obreros, como dice el apóstol Pablo, que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, quise hacer un pequeño comentario de este elemento que está en la iglesia, que es ser piedra de tropiezo. Pero pasemos a lo que sigue, la paciencia. Abra su Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, por favor. Vaya a su Biblia, hermano, en esta tarde y sigamos analizando teológicamente lo que es la paciencia. Y abramos el libro de Colosenses en el capítulo 3. Espero que lo tengan, hermanos. Y vamos a leerlo en esta mañana. El libro de Colosenses en el capítulo 3, por favor. ¿Sí? Vamos a abrir el versículo 12. Del 12 al 13. Amén. Ajá, bueno, entonces dice:
Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios y cómo se visten los escogidos de Dios? Son santos. Son amados. De entrañable misericordia. ¿Saben qué quiere decir entrañable misericordia, hermano? Entrañable, la nariz, son las entrañas, las vísceras, el interior del hombre. Quiere decir que la misericordia, ¿dónde está? En las entrañas, en el corazón, en la mente. Está dentro de nosotros. Entonces volvámonos al principio. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos, amados, ¿sí? De entrañable misericordia, es decir, de la misericordia que está en las entrañas. No es una misericordia que está en la superficie del hombre, en las palabras del hombre, no. Están en el corazón, en las vísceras, está dentro. Es decir, quiere decir la teología que la vive, que está en su corazón, que realmente la misericordia es parte de nosotros. Amados hermanos, cuando el hombre está sin Dios, el pecado en el hombre es inherente. ¿Qué quiere decir eso? El pecado es como los dos riñones que tenemos en nuestros cuerpos. ¿Qué sucede con los dos riñones que tenemos en nuestros cuerpos? Vienen con nosotros desde que nacimos. ¿Verdad que sí? Los dos riñones, el corazón y todas las vísceras vienen cuando nacimos. El pecado también viene cuando nacimos, hermanos. Es inherente. Es decir, que nacemos con partes malas, con las entrañas llenas de vanidad, llenas de pecado, llenas de odio, llenas de falta de misericordia, llenas de todo tipo de lujuria. Pero ese vestido con el cual venimos y nacemos de parte de nuestro padre Adán, cuando viene el Espíritu de Dios, somos cambiados y entramos en el reino de los cielos. Y cuando estamos en el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos entra a las entrañas. Amén. En donde estaba el odio en las entrañas, el Espíritu lo cambia y empieza a nacer la paciencia de Dios. Porque Dios nos empieza a cambiar porque somos escogidos por Dios. Y a través de su Espíritu somos amados. En las entrañas ya no hay lo negro que está, sino que la virtud del Espíritu Santo hace que en lugar del odio entre el amor y cambie nuestra entraña, nuestros pensamientos. El enojo que teníamos, las envidias, las griterías, son cambiadas desde nuestras entrañas y entonces entra un nuevo hombre que es escogido de Dios, que es vestido por Dios. Una nueva mujer que es santa, que es amado, que es de entrañable misericordia, que tiene benignidad, que es humilde. Antes, hermanos, la humildad estaba alejada de nosotros. Pero a través del Espíritu Santo, a través de las pruebas, Dios ha hecho que nosotros seamos humildes. Y es necesario que el Hijo de Dios viva el reino de los cielos. Y nuestras entrañas vayan cambiando y vayan adquiriendo la tonalidad del reino de los cielos.
de mansedumbre, de paciencia. Y dice el versículo 13, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo ya le está hablando a alguien que no sabía perdonar, que ahora debe de perdonar. ¿No? Es como si nos dijeran a nosotros, nos dieran clases de manejo, pero antes no lo hacíamos, ahora ya fuimos entrenados en el manejo, ya podemos manejar y nos dicen, ahora tú puedes manejar, ya ponte a manejar. Antes no lo podíamos hacer. Ahora sí podemos manejar. Antes no podíamos amar, antes no podíamos perdonar. Pero ahora la influencia del Espíritu Santo, Pablo ve la influencia del Espíritu Santo en la iglesia y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora ustedes perdonen unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacemos vosotros. Estaba hablando yo en la mañana de esto en la escuela sabática y lo vuelvo a hacer mención. De la manera que Cristo nos perdonó, usted sabe eso. ¿Usted ha considerado cuántas ofensas Dios ha perdonado de nosotros? Yo digo, si hago una lista de lo que Dios me ha perdonado, empiezo a hacer una lista, esto y esto y esto y esto, y dice Pablo, así como Cristo te perdonó, así como eras maldiciente, tomador, mujeriego, etcétera, 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 así tú debes de perdonar a quien te hace mal. Y ese es un parámetro muy, muy elevado, porque el parámetro es Cristo. Amén. Amén. Miren, voy a explicarlo de otra manera. Nuestra relación con Cristo tiene que ver con nuestra relación con los demás. Es decir, las personas que están conmigo sobre la tierra en la iglesia y que son participantes del cuerpo de Cristo, ellos probablemente algún día me hagan mal, pero Pablo dice, ustedes deben de perdonar a esos como Cristo los perdonó. Estamos asimilando el mensaje en esta tarde, hermano, que Dios, las cosas que nos ha perdonado, si alguien llega a hacernos algo, entonces nosotros debemos de tener ya la capacidad de poder perdonar cualquier hermano que nos ofenda. Es decir, poder vivir el Espíritu, poder vivir el reino de los cielos. Y poder estar inmersos en la benevolencia del Espíritu de Dios y hacer y vivir un trato diferente en la iglesia. No estar en una obra de teatro participando de algo que no es cierto, sino estar viviendo el reino de los cielos. Ese es el anhelo que le pido a Dios, que nos permita la iglesia vivir el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos orando porque Dios nos permita perdonar a nuestro hermano? Amén. Hermanos, ojalá y que Dios nos permita crecer y que por cualquier viento que venga a la iglesia ya no estemos sufriendo. No sé si han visto los partidos en la tele de los jugadores. Hay algunos jugadores que nomás los tocan tantito y se caen y empiezan a dar vuelta como si les hicieran un daño tremendo. Hermanos, en la iglesia debemos de soportar lo que Cristo soportó por nosotros. ¿Verdad? Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la iglesia, la mayoría de la iglesia, hermanos, está viendo el sacrificio de Cristo. Viendo a un Señor Jesucristo crucificado, a un Jesucristo que está enfermo, a un Jesucristo que está
doliéndose por la humanidad, hermanos, y estamos alabando el nombre de Cristo porque Cristo murió por nosotros, pero la Biblia ya no dice que eso seamos. La Biblia dice que estemos allí sufriendo como Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos sufrir como Cristo y estar en la cruz y decir, Señor, aquí estoy, ahora yo voy a sangrar por ti, ahora yo voy a estar aquí contigo en la cruz, sangrando? Hermanos, a mí me parece muy... que alguien vaya a pensar algo mal de decir, bueno, en la cruz Cristo propició nuestra salvación. ¿Sí? ¿Será presunción del apóstol Pablo decir que seamos como Cristo y estar en la cruz? ¿Será presunción? ¿Será algo aberrante de Pablo decir que somos como Cristo ahí en la cruz salvando a los hombres y a las mujeres? Porque si por un lado no debemos ser piedra de tropiezo, por otro lado debemos de ser bendición para los demás y que se arrepienten. Amén. Como Cristo soportó el pecado, soportó la ofensa, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Y aquí en la iglesia hay hombres y mujeres que en veces nos van a insultar o decir cosas y debemos de soportarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que alcanzar la vida eterna también. A causa y a costa de nuestro sufrimiento. Puede llegarse el caso que Dios nos llame a ser ofendidos o maltratados. Y en ese momento, si nosotros respondemos, esa persona pierde la oportunidad del cambio. Se va de la iglesia. Pero si nosotros soportamos con paciencia, entonces estamos esperando como Dios que se arrepientan las personas. Y entonces vamos a estar también con Cristo justamente crucificados. Amén. Juntamente crucificados. Miren, nosotros podemos ahondar mucho teológicamente en el asunto de la cruz de Cristo y de lo que Cristo hizo. Es decir, el carácter que tuvo Cristo para ponerse en la cruz y que le estuvieran escupiendo. No sé, también decía en la mañana, si Cristo hubiera venido a la tierra y hubiera dicho, yo voy a morir, pero no por los que son muy malos, voy a morir por los que son medios buenos. Pero el carácter del hombre revela a un hombre que es totalmente malo. Y Cristo vino a morir por todos los malos y por los errores de todos. ¿Cómo lo hizo? En medio de un reinado de maldad y de muerte que eran los Césares, a través de la benignidad, la bondad, la paz, la mansedumbre, la templanza. Hubo un hombre que se llama Gandhi, Mahatma Gandhi le decían, que es alma grande. Ese hombre, hermanos, adquirió la independencia de la India sin un solo disparo. Mahatma Gandhi. ¿Saben lo que hacía, hermanos? El puro sacrificio por su pueblo, con la pura protesta pacífica, pudo adquirir la independencia de la India, hermanos, sin un disparo. Nuestro presidente en México, que está ahora, hermanos, sin un disparo, con pura protesta, hermanos, sin disturbios y sin nada, la paciencia hizo que llegase el momento de la justicia. Si eso hacen los hombres, hermanos, un hombre que adquirió la independencia de su país y otro hombre que está cambiando a su país por ser pacientes, ¿qué no hará la paciencia de Dios en la iglesia? ¿Qué no hará la paciencia de Dios en la iglesia, en los hombres, en las mujeres? Que esperemos pacientes a que el hombre cambie y que nosotros busquemos, aún a costa de nuestro bienestar, que ellos cambien. Es decir, que podamos ser intercesores, quien participe en la
en la espera y en el cambio de las personas como un ser amado, como lo hizo Cristo con nosotros, que esperó con paciencia que cada uno de nosotros cambiase, hermanos, hasta este momento. Miren hasta dónde nos lleva a analizar los frutos del Espíritu Santo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, no se los olvide. Estamos viendo fruto por fruto, ¿verdad? No son los dones, son los frutos del Espíritu Santo. Esa es la paciencia de alguien que sabe esperar el cambio como Dios lo hizo en nosotros. Pero mire, alguien en la iglesia que adultera, nosotros lo raemos de la iglesia, lo sacamos, le dejamos de hablar, ¿verdad que sí? Y hasta si va pasando nos hacemos para un lado, no sé que nos vaya a pegar, ¿no? Algo. Y perdemos la fe en las personas, pero Dios no la pierde, ¿no? Y Dios espera paciente que se cambien, pero nosotros debemos demostrar misericordia y paciencia. Esta iglesia es una iglesia de restauración, hermano. La iglesia de Dios es una iglesia de restauración, de paciencia. No aceptamos el pecado de ninguna manera, pero sí esperamos que cambien. Y hacemos algo para que cambien las personas. Amén, hermanos. Esa es la paciencia de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Necesitamos la paciencia en esta iglesia? Sí, hermano. Para que seamos pacientes unos con otros y digamos, ay, el hermano no vino, ay, el hermano no está tocando bien, ay, el hermano no se le oye bien, pero vamos a orar para que el hermano, la hermana cambie y que el fruto del Espíritu y que los dones del Espíritu esté sobre de él y que Dios lo tome como un instrumento poderoso en el nombre de Cristo. Y cambia. Amén. Benignidad, escriba benignidad. De la paciencia nos pasamos a la benignidad. Gálatas 5:22, cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Benignidad. Benignidad quiere decir benevolencia en la acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad del carácter de quien estaba bajo su control, ¿verdad? Quienes, la mayoría de nosotros somos o pasamos por una agresividad de carácter, ¿verdad que sí, hermano? Ahora imagínense un hombre y una mujer que está predicando pero que tiene un carácter fuerte, que no lo ha cambiado Dios en su carácter. Hermanos, quiero decirle algo, mire, véanme por favor, los dones son temporales. A ver, diga, los dones son temporales. Los dones son temporales. Los frutos son eternos. Los frutos son eternos. ¿Por qué los dones son temporales, hermanos? Porque los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, un día van a terminar. ¿Cuándo van a terminar? Los dones se utilizan para predicar el Evangelio. Cuando Cristo venga, ya no vamos a utilizar los dones porque ya no va a haber necesidad de predicar el Evangelio. Pero los frutos del Espíritu, esos van a ser eternos porque van a seguir en la eternidad. Como Dios sigue en la eternidad, seguiremos usando la benignidad, la bondad, la paz, la mansedumbre, la templanza, porque es el carácter de Dios lo que está conformado en ser celestial, supremo, perfecto en el universo. Entonces los dones un día los vamos a dejar, hermano. ¿Verdad que sí? Un día vamos a dejar de hablar de la Biblia, de hacer teología, de orar. Un día vamos a dejar de hacer exégesis. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad de predicar el Evangelio, porque Cristo ya está en la tierra reinando. Pero los frutos van a permanecer en el reino de los cielos. Ahora, si nosotros hacemos un balance, ¿qué es mejor, los frutos o los dones? Aunque deberían ser compatibles los dos y ser equitativos,
Yo quisiera que mejor hubiera hermanos que tienen paciencia, benignidad, bondad, a hermanos que predican muy bonito. A hermanos que cantan sublime como los ángeles, ¿no? Decimos, la hermana canta sublime como los ángeles, pero llega a la casa y empieza a pelearse. Y en la iglesia quiere ser la primera y le sube al tono al volumen del instrumento. ¿Por qué? Porque tiene una voz y ella se cree que es la principal, es un ángel, hermanos. Pero yo quisiera que en la iglesia hubiera hombres que ni se les entendiera lo que están diciendo, pero que sean amables, hermanos. Que sean benignos. Que tengan paciencia. Que tengamos paciencia. Imagínense una iglesia así en la que a lo mejor el hermano no se le oye lo que está diciendo, pero qué amable es el hermano, ¿verdad? Y que no entendemos lo que dice, pero qué bondad tiene, ayuda a los hermanos cuando necesitan, es el primero que está ahí para ayudar a la iglesia lo que necesita. No sabe poner el re en la guitarra, se le oye feo el re en la guitarra. Es más, no canta bien, canta desafinado. Pero qué fe tiene cuando ora y pone sus manos en los enfermos y los enfermos sanan. ¿A quién quieren? Digo, ya se me apuran, hermanos, que todos toquen mal, que todos cantemos mal, que todos prediquemos mal, pero que todos tengamos paciencia para esperar a Cristo. Amén. Los dones se van a acabar, pero los frutos van a seguir. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Señor, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé cantar, yo no sé hacer un tema, yo no sé hacer, pero Señor, mira, si tú me das el amor a mis hermanos, yo los voy a atender a todos, a los que entren, y a ninguno voy a ofender. Quiero que todos tengan amor y que todos sean disponibles para servir con amor, que tengan paciencia, que tengan benignidad, es decir, que sepan tratar con gentileza. Hay hermanos que tienen una teología tremenda, que son expertos y que tienen una maestría en la Biblia, pero que tienen un carácter y no pueden atender a las personas. Y que la misma teología hace que rechacemos a aquel que tiene pecado. Decir, no hombre, este hermano no entiende, la palabra de Dios dice así. Pero primero debemos demostrar el amor. Primero es el amor antes que la teología. Dice Pablo, hay dones y hay frutos, pero miren, ustedes escojan los mejores, ¿no? Dice Pablo. Ojalá que pudiéramos ser como Pablo. Admiro mucho el ministerio de Pablo, yo, hermanos. Él se para arriba de unos diamantes hermosos. Todos son diamantes. Pero luego empieza a ver los diamantes y dice, este diamante es chiquito. Es un diamante, pero es chiquito. Pero acá hay otros diamantes más grandes, más bonitos. Dice, los dones todos son bonitos, pero procuren los mejores dones. ¿Verdad que sí? Si yo les digo en la iglesia, hermanos, una vez escuché un comentario de un hermano que decía que los dones, miren, en una escuela habló de los dones, pero no de los dones que están aquí ahorita. Porque, por ejemplo, unos dones sería palabra de profecía. Y no estoy diciendo que sea malo. Admiro a los hermanos que cantan, admiro a los hermanos que hacen muchas cosas, hermanos, pero ojalá y que esos hermanos, que los ministerios que hoy hay, busquen más cosas sin dejar las que hay. Y que nuestro corazón sea dispuesto para Dios. Me estoy explicando, no estoy diciendo que lo que estamos haciendo
es malo. Estoy diciendo que podemos agarrar más cosas. Y si ya estoy ahorita dando la escuela sabática, que le pida a Dios el amor y la paciencia. Espero no ofender a nadie. Porque un hermano dijo, no, digo a los hermanos que no está bien lo que hagan. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Pablo dice, hay mejores. Yo no lo digo que dice Pablo. Y no está diciendo que dejen a aquellos que no son mejores, que abarquemos con nuestras manos más. Una vez vi un programa en donde un dueño de una tienda llegaba el que iba a comprar y le decía rápido, oye, ahorita tienes un minuto y ahorita lo voy a contar, o en un minuto puedes agarrar todo lo que tú quieras de la tienda. Y la persona empieza a agarrar muchas cosas, y llena, y luego todo tienes 10 segundos y empieza a agarrar muchas. No sé si lo han visto eso. Es un programa, no sé cómo se llama. Le da un minuto para que agarre todo lo que quiera de la tienda y él está contando el minuto. Y aquella persona está rápida agarrando. ¿Saben qué agarra? No se va por los chicles, ni se va por las papitas, ni se va por las cositas pequeñas. Todas esas sirven. Se va por las cosas más costosas y mejores. ¿Sabe que cuando la iglesia primitiva se reunía en las casas? Y ahí fue donde creció más la iglesia. No había retiros espirituales, hermanos, no había veladas, no había que el ministerio del femenil, que el ministerio. Solo había la paciencia de esperar el Espíritu de Dios, de manifestar su amor, de mostrar la benignidad del Evangelio a los demás. Solamente había eso. Y ahí fue donde creció mayormente la iglesia. Salieron los templos 200 años después, 300. Hoy hay cultos multitudinarios, hay muchos ministerios muy hermosos. No estoy diciendo que no sean hermosos, pero estamos dejando de lado los frutos del Espíritu, y esos son los que van a permanecer para siempre. El Espíritu Santo borra la agresividad del carácter de quien está bajo su control. Ser amable, ser benigno, es alguien que atiende, que ama. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Es decir, Dios tiene bondad para con nosotros, pero si permanecemos en esa bondad. Es decir, en la bondad del sacrificio de Cristo. Todavía la manifestación de la bondad de Dios es la muerte de Cristo, pero si permanecemos en ese sacrificio, somos objetos de la benignidad, de la bondad de Dios. Si estamos respetando los mandamientos del sacrificio de Cristo, y los mandamientos del sacrificio de Cristo es: aquí te quiero conmigo en la cruz para que sufras, para que estés conmigo, para que ames conmigo, para que soportes conmigo, para que seas un buen hombre, una buena mujer, que trate bien a las personas, para que cuando se acerque el que está necesitado de amor lo abraces, estés con él, llores con él y demuestres la bondad del Dios que está en los cielos y en la tierra. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad.
Pues de otra manera tú también serás cortado, aunque la bondad de Dios esté en la tierra, hermanos. Y a mí me preocupa mucho que la iglesia no tenga bondad, hermanos. Apenas estamos entrando en el tema de la bondad y ya estamos con muchos problemas. Si hay algo que falta en la iglesia es la bondad. Mire, yo lo veo en un ejemplo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos por el tiempo? La hermana Alma, en las iglesias que hemos ido, sale ella y tiene la necesidad de pasar. Están todos en las puertas. Están los ancianitos, están las personas mayores que se les dificulta caminar y saben que no pueden pasar. Y se acerca donde está el cúmulo de hermanos y, ay hermano, y saludándose con bondad, abrazándose con bondad. ¿Cómo estás? Te extrañé. Pero la persona que quiere pasar está esperando que se muevan. Pero ellos están mostrando una bondad a quien menos la necesita. Los hombres y las mujeres que entran a las iglesias entran con falta de bondad hacia el anciano, hacia las personas mayores. Y en la iglesia falta la bondad de Dios. Falta que nosotros seamos amables, que tengamos el carácter de Dios, que Dios es bueno. Para que los hombres y las mujeres vean las riquezas de la gracia de Dios y su bondad, dice Pablo. Efesios capítulo 7, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, léalo por favor. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Efesios 2:7. Amén. Hermanos, necesitamos ver la bondad y las riquezas de su gracia. Pero la iglesia necesita cambiar. Ahora, dígame, ¿cuántos hermanos hay en la iglesia que atienden a las personas mayores? ¿Cuántos hermanos dicen, ay hermano, yo te voy a llevar, mira, siéntate, este es tu, tenemos que destinar, ¿saben qué tenemos que hacer en las iglesias? Destinar a ujieres. Y ya hicimos un ministerio que sustituye la bondad de la iglesia. El ujier sustituye la bondad que debe de haber en toda la iglesia. Y en veces hasta los ujieres están con mala cara en la entrada. Pásale. No, ahí no se puede quedar aquí un hermano. No, aquí no se puede quedar, hermano. Pásenle todos para adelante. Así hablando a los ujieres. Mejor lo tuvieron que poner a cuidar en una cárcel, ¿no? Allá. Ahí sí sirven. En la iglesia, perdonen hermanos que esté diciendo muchas cosas. A veces me empiezo a hablar de muchas cosas, pero es lo que yo veo, hermano. A lo mejor me equivoco, ojalá yo me equivoque. Pero desde mi punto de vista pastoral hace mucha falta la bondad de la iglesia. Y cuando vemos un hermano con mucha bondad, muy amable, o es el pastor, o es el diácono, o es la ancianita, o es el ancianito, que ya tienen muchos años en la iglesia y son muy amables con todo. Ay, el hermano Jonathan es muy amable, tenía una bondad, hermanos, el hermano Jonathan, y todos decimos, ay, el hermano Jonathan. ¿Y los demás, hermanos? ¿De qué son ellos? ¿Del Espíritu de Dios o no? En lugar de darnos gusto, nos debe dar tristeza de que hablamos de unos cuantos que tienen bondad, ¿no? Decía un profeta que llegó a la iglesia, una iglesia que había visto al pastor, dijo, desde que entré vi al pastor y es aquel. Él le dice, y no vi que era el pastor, no supe que era el pastor porque traía, no porque, dice, supe que era el pastor no porque usa traje, sino por su espíritu. Eso no me gustó. Porque cuando él debió haber entrado a la iglesia, debe haber visto a todos llenos de bondad.
bondad porque todos somos hijos de Dios. Y no uno que está allá hasta el fondo. En lugar de echar flores, hermanos, eso no es una flor para la iglesia. Esa es una advertencia de que Dios está llamando a la bondad de su iglesia. Amén. Amén. Benignidad. Vamos a terminar con Colosenses 3:12. Ya voy a terminar, hermano. Y luego nos vamos a pasar a otra cosa. Perdón. Efesios 4:31. Dice de la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora le pregunto, hermanos, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? ¿A los que están en las calles? ¿En las plazas? ¿O a los que están en la iglesia? Ahora, si está diciendo a la iglesia, habrá esto en la iglesia, quítese de ustedes, quítese de vosotros toda amargura. Hermano, ¿en la iglesia existirá la amargura? ¿No hay benignidad en la iglesia? ¿En la iglesia existirá quien se enoje? ¿Quién esté enojado, mucho enojado? ¿En la iglesia habrá quien esté gritando de enojado? ¿En la iglesia habrá quien esté maldiciendo a su hermano? ¿En la iglesia habrá alguien que esté lleno de toda de malicia? Como un testimonio muy malo, cuando llegamos aquí, hubo un problema grande en la iglesia. ¿Y sabe qué era lo que andábamos haciendo nosotros en la iglesia? Parecíamos referees. ¿Sabe qué es un referee? El que está en medio, apartando a los demás. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y ya me molestó esto mucho. Y más bien nos da tristeza, nos da pena, hermanos, que en la iglesia exista esto. Y por eso estamos pidiéndole a Dios que renueve nuestras vidas. Póngase de pie y que todos seamos llenos del Espíritu Santo.